Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué decís? Muy buen día, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal toda la gente de la mesa? Diego, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Diego, Mariano. Mariana, correcto. Y le mandas un beso a Tamara que te está escuchando desde la casa. Bueno, perfecto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bárbaro, ¿vos? Bien, bien, tranquilo, ya levantado como corresponde el sábado a la mañana para estar con ustedes. Perfecto. Me gustó el tema que nos propusiste en la producción, Alberto. Así, el tema de la crisis inmobiliaria. Sí. Bueno, pero vamos a ver algunos numeritos. A ver. La La crisis inmobiliaria de China, ¿no? Correcto, la crisis inmobiliaria que hay en China. En realidad estos movimientos empezaron ya, te diría, prácticamente hace 3 años. Sí. Hubo primero un movimiento. Vos sabés que en China, cuando alguien compra una propiedad, es muy común que la gente pague, por empezar, el 50% de la propiedad. Porque los chinos ahorran mucho dinero. Sí. Quiere decir, es un ahorro que viene a través de generaciones. Entonces, es fundamental al momento de casarse. Hay más hombres que mujeres en China, que una ventaja muy importante para conseguir pareja es ser propietario de un departamento en China. Independientemente del caso, la expansión económica que tuvo China, más la política de gobierno, y esto hizo que, por ejemplo, China tenga un desarrollo en tema de construcción que fue gigantesco. Y esto también hay que decirlo. En consecuencia aparecieron, vos te puedes imaginar, un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes, cuando estamos hablando de desarrolladores inmobiliarios, tienen que ver también con la escala del tamaño de la tierra de China y el tamaño de la población que hay. Estamos hablando de todo siempre gigantesco. Lo concreto que una empresa llamada, por ejemplo, que empezó quizás ya a anunciar el problema, que se llama Evergrande, empezó a tener algunos problemas financieros. Ahora uno se pregunta, ¿por qué tiene problemas financieros? ¿De qué origen es la empresa Evergrande, Alberto? China, estoy hablando de China. Ok, de empresas chinas. Bien. Todas son empresas chinas. Perfecto. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo? Este hombre, antes de empezar a construir, ya tiene el 50% del dinero. Y vos seguís cobrando, no podés tener un problema financiero, porque vos ya tenés la caja antes de empezar a construir. Bueno, el tema es que estas empresas empezaron a construir, pero también empezaron a seguir comprando terrenos. Y empezó un proceso de sobreexpansión a punto tal de que Evergrande, para que te des una idea, llegó a tener 1.300 emprendimientos inmobiliarios simultáneos. Y cuando yo estoy hablando de emprendimiento inmobiliario en China, no estoy hablando de construir un edificio de 10 pisos. Un emprendimiento inmobiliario, de golpe, ellos construyen simultáneamente en un sector. Yo que estuve en China hace poco, un par de semanas, vos ves, por ejemplo, 30, 40 torres simultáneas de una altura de 50, 60 pisos. Entonces estás hablando de algo gigantesco. Lo concreto que empezó a sobreexpandirse, y esto empezó a hacer que ellos empiezan a tener problemas de caja. Entonces, como empezaron a tener problemas de caja, empezaron a tomar deudas con bancos chinos, con fondos de inversión chinos, y empezaron también a tomar deudas con muchos bancos del exterior, muchos de ellos europeos, algunos ingleses y otros norteamericanos. Lo concreto es que hacia el año 2021, muchas personas que habían comprado departamentos a esta empresa Evergrande empezaron a observar que las obras estaban un poco detenidas y empezaron a hacer una huelga de decir, señores, ustedes no sigan construyendo, nosotros no seguimos pagando el resto de la deuda que tenemos. Entonces acá hubo una especie de boicot de los deudores hipotecarios, hasta que de alguna manera Evergrande siguió transitando con su pedal financiero, hasta que finalmente Evergrande, una empresa que también tenía emprendimientos y bienes en Estados Unidos de Norteamérica, se acogió hace poquitos meses, hace poco tiempo, a la protección de la ley de quiebras. Para que te des una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, Evergrande emplea 300.000 empleados, tiene una deuda de 340.000 millones de dólares. 340.000 millones de dólares. Más que la deuda externa, más que la deuda externa en Argentina, sí. Sí, no, un poquito menos, pero pero para una idea, si Argentina tuviera un PBI de 400.000 millones de dólares, una empresa en China debe casi todo el PBI de la Argentina. Esto no es solamente Evergrande. Hay otra empresa que se llama Country Garden, que también está retecleando y dejó de pagar intereses la semana pasada. Estoy hablando de una empresa que ahora debe 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares y que emplea a 200.000 personas. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando, Martín, te quiero decir lo siguiente. Sí. El PBI de China, que es gigantesco, entre el 25 y el 30% del PBI está relacionado con la industria de la construcción. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos hablando? Sí.
del 25 al 30% del PIB de China es industria de construcción. Cuando hablo de construcción no estoy hablando solamente de departamentos, hablo de carreteras, hablo de puentes, hablo de estaciones ferroviarias, hablo de cosas tremendas. En consecuencia, una crisis en el mercado inmobiliario que se produjo, obviamente que ya está en curso, y aparte tiene dos condicionantes que están tendiendo a la baja del valor de las propiedades. Por un lado, el tema del COVID-0 que tuvo China le provocó una ralentización, hacer que el crecimiento chino sea más lento, a punto tal de que este año no sabe si siquiera va a llegar al 4%. En segunda instancia, esto provocó una deflación. Al haber una deflación, la gente dejó de empezar a comprar propiedades, porque dijeron, señores, si los precios siguen bajando todos los meses de las propiedades... Claro, ¿para qué voy a invertir? Entonces empezó a tener una retracción. Esto provocó que estas empresas inmobiliarias enormes empezaron a tener cada vez más problemas de caja. En consecuencia, estamos teniendo una situación que algunos dicen, claro, vos me dirás, bueno, en definitiva, estamos hablando de dos empresas, sí, dos empresas que deben 540.000 millones de dólares, pero el tema es, cuando hay dos empresas así de ese tamaño, no son solamente dos empresas. Nadie sabe cuántas más empresas están en una situación parecida, de las cuales todavía no se sabe gran cosa. Lo concreto, algunas personas del exterior dicen que atención, que si este tema se llega a destapar, no vaya a ser que el tema de Lehman Brothers pase a ser un poroto respecto a lo que puede pasar en China. Cuando hablo de Lehman Brothers, estoy hablando de la crisis del año 2007-2008, cuando empezaron a caerse a pedazos el valor de las propiedades en Estados Unidos, porque había habido una valorización, una burbuja inmobiliaria concretamente. Claro que en aquel momento en Estados Unidos la crisis era de las personas que no podían pagar, porque había tanta plata en aquel momento y los bancos regalaban prácticamente la plata a cualquier persona que quería comprar una propiedad sin fijarse si ellos tenían capacidad de pago. Claro. ¿Correcto? Acá es al revés. En Estados Unidos eran los deudores los que no tenían plata para afrontar las cuotas cuando subía la tasa de interés. Acá es al revés. Los que no tienen guita para seguir construyendo son las empresas, porque los chinos habían puesto más de la mitad de la plata en los emprendimientos. Y siendo un Estado tan intervencionista, el Estado chino, ¿puede ir al rescate de estas empresas, de estos monopolios, de estas empresas? Esta es la pregunta del millón, Martín. Esta es la pregunta del millón, porque la verdad, estas no son empresas estatales, son emprendimientos privados. Claro. La pregunta es, como bien dijiste vos, si el gobierno chino sale al rescate, porque atención, que el tema inmobiliario en China es fundamental por la cultura, por el tamaño que tiene en la economía china. Si sale al rescate, uno va a ser un resultado determinado. Si no llegara a salir al rescate de estas empresas, estamos viendo acá un efecto de demolición cuyas consecuencias son todavía prácticamente impredecibles. ¿Correcto? El gobierno chino está analizando qué va a hacer con este tipo de cosas. Estamos hablando, Martín, de 600.000 millones de dólares ahora ya para empezar, y sin saber exactamente cómo sigue el resto del tema. ¿Correcto? Recordemos a la gente que hablando de China estamos hablando de la segunda economía del mundo, estamos hablando que tiene un PBI del 80% del tamaño de la economía norteamericana. Claro. Y bueno, de todas maneras, los números son grandes. Es verdad que el gobierno chino tiene en caja 3 billones. Cuando hablo de billón, estoy hablando de 12 ceros en el Banco Central. Pero la pregunta es, ¿va a empezar un proceso de rescate? ¿No lo va a empezar? ¿Y cuál es la dimensión? ¿Son estas dos empresas o van a aparecer nuevamente más figuritas a las cuales el gobierno chino va a tener que salir de rescate? Recordemos que la economía china no está pasando su mejor momento. Cada año está creciendo un poco menos, el crecimiento vegetativo es negativo, el año pasado hubo más muertes que nacimientos, los rendimientos, por ejemplo, de las acciones no fueron los adecuados. Alberto, en China está liberado el tema de que, viste que tenía una restricción que se permitía tener un hijo por cada familia, por cada... Hoy ya está liberado. Lo que pasa es que la cultura que hay ahora en China también no es tampoco de tener familia, como antes, tener familia, claro, ¿me entendés? Claro. Se estableció una especie de un patrón cultural al respecto. Claro. Y esto es lo que estamos viendo. De todas maneras, estamos hablando de un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes. Estamos hablando de algo que es de una dimensión colosal. Si bien es cierto que ya India lo superó en la cantidad de habitantes, el país más poblado del mundo hoy es India, de acuerdo a estadísticas. Sí. Esto sucedió Sí. aproximadamente hace 2 meses. Pero bueno, estamos hablando de algo enorme. Entonces, en pocas palabras, Martín, Sí. si China es la segunda economía del mundo, nada de lo que pasa en la segunda economía
puede ser inocente con respecto al efecto que pueda tener en el resto de la economía mundial. Esto es lo que te quiero comentar. Bien, bien, Alberto, espectacular el informe, me encantó. Bueno, nos estamos poniendo en contacto seguramente en la semana. Te pueden seguir esta columna del doctor Alberto Ruscolequier, después la pueden... Sí, en YouTube, en el programa Directo al Hueso, siempre se sube la columna también. Siempre se sube en YouTube y también en los portales, en Alberto Ruscolequier. Sí, los portales. Perfecto. .com. Te agradezco la gentileza, Martín, un abrazo a vos y a toda la gente de la mesa. Abrazo, Alberto, gracias, nos reencontramos el próximo sábado, dale. El doctor Alberto Ruscolequier, con nosotros hablando de la...